Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la fusión de ministerios. Por ejemplo, se ha hablado mucho del cambio de nombres de ministerio, ahí está el Ministerio del Interior, que ahora va a ser de Seguridad Pública, y también se ha hablado de la fusión de ministerios, incluso de la creación de un nuevo ministerio como es el de Infraestructura, en el mensaje a la Nación del 28 de julio por Dina Boluarte. Pero en este interín vamos a conversar a fondo sobre lo que significa. Y para eso ya estamos conectados con Raúl Díaz Canseco, presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola. Además, ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo y le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? Muy contento, María, de la oportunidad más todavía, pero en mi caso fundé el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, de modo que con mayor razón tengo ese sano interés de hacerle ver a la opinión pública la importancia de mantener el estatus tal como lo tiene, que ha traído tantos logros para el país. ¿Qué ha pasado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Por qué se pone en alerta que podría ser eliminado? Bueno, primero habría que hacer un poquito de historia a la ciudadanía, a sus lectores, a sus oyentes, porque comercio, durante el gobierno del presidente Belaúnde, el segundo gobierno, el último periodo, el último semestre, para ver más claro, en diciembre del año 1984 se logra sacar al sector comercio que estaba en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, en el MEF, y pasarlo a lo que después fue el MITICI, Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración. Eso fue en los últimos 6 meses del gobierno del presidente de la UNDE. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos dimos cuenta que había una gran expectativa en el mundo de la apertura comercial, que había que entrar a hacer una política de Estado en la apertura de los mercados y el inicio de esta maravilla de los tratados de libre comercio. Y yo tuve la suerte de convencer al presidente de entonces de crear el Ministerio de Comercio, que al final fue Comercio y Turismo, para que sea el organismo promotor de apertura del Perú en el mundo, donde en esos momentos el total de las exportaciones peruanas no superaban los 7.000 millones y lo que era agroexportación, 500 millones. Imagínense, año 2001, 2002, hoy solamente el sector agroexportación supera los 10.000 millones de dólares y el total de las exportaciones peruanas besando ya los 70.000 millones. Esto, por supuesto, como una política de Estado de apertura del país que tuvo como primer eslabón la ampliación del ATPDA, que era el Acuerdo de Preferencias Andinas, y después esta planificación que era el Ministerio de Comercio del TLC con los Estados Unidos y el TLC con más de 21 países. Es una cosa importante recordar que las 21 economías que vienen ahora de la PEC, el Perú tiene tratado de libre comercio con 14. Y no quiero hablar de los millones de puestos de trabajo que se han generado. Y algo muy interesante que la ciudadanía debe de conocer. En el presupuesto público, el costo del Ministerio de Comercio y Turismo no es ni siquiera el 0,5% de su presupuesto. Y por lo tanto, el índice en el gasto público es muy pequeño y en cambio, en la generación de divisas es una maravilla el haber tendido puentes al mundo más y haber especializado profesionales peruanos de muy alto nivel y desarrollado una red que tiene hoy día el Ministerio de Comercio con los directores comerciales que tenemos en muchísimos países del mundo y donde la ampliación de la oferta comercial es magnífica. Eso solamente para hablar de comercio y podemos hablar también de turismo si les parece conveniente. Claro, ¿y por qué estamos hablando de la importancia del turismo y del comercio hoy por hoy? Bueno, el mundo se globalizó.
Y a la hora de globalizar por las comunicaciones, por el tema del Internet, las redes sociales, los tratados de libre comercio, la eliminación de las trabas burocráticas, la eliminación de aranceles, y ahora inclusive con la gran maravilla del puerto de Chancay que se inaugura en noviembre y la apertura del Jorge Chávez, que va a permitirle al Perú mayor oferta exportable y muy importante de las 9.000 empresas exportadoras, como 7.000 y pico son pequeñas y medianas empresas, es decir, se logró con esta apertura comercial y esta política de Estado ampliar la base y ese es el gran reto que seguimos teniendo. Y actualmente estamos negociando nada menos que un TLC con Hong Kong, pero también con la India. Es una política de Estado que ha trascendido los gobiernos y que ha dado muy buenos resultados. Yo creo que pueden funcionar de repente otros ministerios, pero este que ha tenido tanta trascendencia, vinculación y además otra cosa importante, todos los países donde el Perú ha negociado sus TLCs, todos tienen Ministerio de Comercio como política de Estado. ¿Qué debería mejorarse en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Bueno, yo creo que están en el camino correcto y obviamente lo que tenemos que tratar es avanzar un poco más eh, en ampliar la cobertura de lo que tenemos. Ahora viene la reunión de la PEC en noviembre y creo que además hay una cosa interesante, que no solamente son reuniones de mandatarios y altos dignatarios de esos 21 economías, sino cientos y diría mil, más de mil. Solamente con el presidente chino vienen 750 empresarios interesados en invertir en el Perú, de ver cuál es su oferta comercial, cómo vamos en la agricultura, cómo vamos en la minería, cómo vamos en la pesquería. Por eso también es una buena noticia cuando nos hablan hace poco de la nueva alternativa de acceso a este nuevo puerto, que es la vía de los emprendedores que va a venir por atrás de esos megadistritos como Comas, Independencia, Caraballo, etcétera. Eh, Creo de que es un ministerio que ha dado muy buenos resultados, ha tenido ministros de primera línea, una vinculación muy grande del sector productivo con el Estado, porque estas negociaciones han tenido que ser una armonía total entre las empresas, los sindicatos, y fíjense que nunca ha habido ningún problema en la historia de estos TLCs con resistencias sindicales porque han estado ellos involucrados en estas aperturas que ha generado una mayor cobertura para el Perú, una mejor oferta exportable y miles, yo diría millones de puestos de trabajo interesantes. Muy bien, señor Díaz Canseco, eso es por el lado del Ejecutivo, pero déjeme aprovechar también esta entrevista para consultarle cómo evalúa el desarrollo del Congreso. Y me refiero específicamente a lo siguiente, porque esta institución no ha sido capaz de aprobar reformas importantes para evitar la proliferación de partidos y candidatos, por ejemplo, de poner filtros, por un lado, para evitar que personas sentenciadas por graves delitos puedan postular. Bueno, primero que han habido presidentes equivocados, no quiero hablar de los nombres, pero el país los conoce, que modificaron las leyes electorales y ahí tenemos las consecuencias de la proliferación de partidos, efectivamente. 60 partidos en las próximas elecciones es un despropósito que lejos de hablar de democracia la debilitamos, porque lejos de buscar coincidencias lo que parece son discrepancias. Segundo, y yo quisiera hablar de Salguana, el nuevo presidente del Congreso, y creo que es lo mejor que le puede haber pasado al Congreso, porque Salguana inclusive ha sido un gran promotor ahora de lo que es la ley de cabotaje, la ley de puertos, y ahora tiene en sus manos, y tengo entendido que entra a debate ya en septiembre, la ley de tratamiento especial de las zonas francas, donde en el puerto de Chancay debería haber y otras opciones adicionales que van a permitir instalarse en el Perú empresas de alta tecnología y aprovechar esa estratégica ubicación de nuestro país en la cuenca del Pacífico.
Eh, yo creo que hay que apoyar las ideas que tiene Salguana y estoy seguro que el Congreso sabrá darse cuenta que ya faltan 2 años nada más para ver cómo serán recordados. Creo que todavía hay tiempo suficiente para hacer cosas buenas. En cuanto a lo que usted dice, sí, es una lástima que no hayan tenido la coherencia, la consistencia o en todo caso la armonía de poder dar esa tranquilidad al país para evitar que personas no representativas de lo que es la patria puedan vincularse a un proceso electoral que pueden hacerle tanto daño al país. Exacto. Y como persona vinculada a la educación, ¿qué opina que la Comisión de Educación esté en manos, por ejemplo, de Perú Libre, que llevó al poder a Pedro Castillo? Hoy está en esos momentos teniendo una prisión preventiva en la DINOES. Miren, más que hablar de eso, tengo que decirle que tuve la suerte de tener una conversación con el nuevo ministro de Educación. Me llevó una extraordinaria opinión de él, esa apertura que tiene de buscar vasos comunicantes entre la educación pública y la privada, porque en esa tarea todos tenemos que apoyar y espero que los miembros de la Comisión de Educación, al margen de quien la preside, hagan el equilibrio suficiente para apoyar a ese ministro que sabe mejor que nadie la importancia de la educación para transformar un país. El presidente de la UNE me sostenía que la única manera de destruir riqueza en un país que no tenía gran fortuna era la justa y equitativa distribución del conocimiento. Hubo un programa magnífico que fue en el gobierno del presidente Humala, hay que reconocer, que se llamó Beca 18, cuyos resultados han sido extraordinarios. Y creo que por ahí hay que ir, hay que dar la oportunidad a una buena y mejor educación a los que menos tienen, invertir recursos adecuados en el sector, tecnificarlo adecuadamente. Y como le vuelvo a decir, me he quedado gratamente sorprendido del ministro que se tiene ahora y yo tengo mucha esperanza que en los 2 años que pasen, y ojalá lo dejen, se pueda dar esos pasos importantes para el beneficio del país. Claro, señor Descanseco, pero mi pregunta iba más al análisis de qué es lo que podría pasar con la educación en manos de una comisión tan importante y tan sensible como es la educación, que está en manos en esos momentos de Perú Libre, cuyos antecedentes no son los más meritorios. Estamos hablando de un partido cuestionado cuyo líder está prófugo de la justicia también y donde se han manejado desde el Congreso iniciativas que van en contra de la educación. Así es, yo creo que no ha sido una decisión de las mejores que yo he visto en el Congreso, pero ante esa situación espero que los miembros de esa comisión sean gente sensata y apoyen la transformación que el país requiere y lo despoliticen. La meritocracia en el sector es sumamente importante y eso es lo que hay que fomentar para que los maestros cada vez tengan un mejor devenir. Yo sí coincido con usted que no ha sido lo adecuado poner de presidente de una comisión tan importante del país a, a esa persona, pero yo tengo esperanza que los miembros de esa comisión harán el equilibrio suficiente para que reciban el respaldo de todas las transformaciones que el país requiere y que sí me interesa mucho que reciba. Yo no lo conocía al ministro, que es bueno que sepa, pero me lleva muy buena impresión de él. Y creo que está en buenas manos el sector, pero hay que apoyar. Bueno, y señor Descanseco, ¿cuál es la evaluación que tiene usted sobre el gobierno de Dino Boluarte? Las investigaciones que tiene, por ejemplo, de las que todavía no da cuenta. Bueno, todos los que están en política o hemos estado sabemos que tenemos que estar en escrutinio público y que tarde o temprano nos van a juzgar por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Y yo pienso también que la presidenta tiene la gran oportunidad en estos 2 años que le faltan de gobierno de orientar el país a puestos seguros. Viene una elección que para mí es la elección de transición. Si el país sale ganador, buscamos y nos unimos, y no es la dispersión que usted bien anota, horrorosa, de tantos candidatos, y buscamos coincidencias y sobre todo
Apuntamos a programas de gestión de Estado con el tema de la educación, la salud, la infraestructura. El Perú, con el puerto que se viene, con la ampliación del aeropuerto, con las carreteras, con las minas que se tienen que echar a andar, realmente tiene gran posibilidad en la medida que tengamos una buena gestión. Y ojalá que así sea. Muchísimas gracias, señor Díaz Canseco, por estar con nosotros analizando estos temas. Y por favor, creo que es importante hacerle ver al gobierno que la solución al problema del país no es desactivar ni destruir lo bueno que se avanzó como política de Estado. El sector comercio es el que más logros ha traído de divisas, de acuerdos para el país, de empleo, de estabilidad, pero se requiere que el agua esté tranquila para seguir creciendo. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias, señor Díaz Canseco. Bien, era entonces Raúl Díaz Canseco, quien es en estos momentos presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola y además se ha desempeñado como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Regresamos.